¿Qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia te saludan desde Córdoba Noticias. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un saludo para los dos. Muy bien. Bueno, a ver, si nos tuvieras que dar una primera apreciación por parte de los inquilinos, ¿sirve la ley así como está? ¿Es buena? ¿Hay que retocarla porque ya a las pruebas hay que remitirse? ¿Qué consideras? Yo creo que ante todo lo que sí, la ley es importante y como siempre lo planteamos, era un piso de discusión y un piso de derechos y que obviamente se puede perfeccionar y se puede ir mejorando. Lo que sí es necesario antes de ir planteando mejoras u otras discusiones es lograr que en algún sentido se cumpla esta ley y que también haya una participación, una intervención por parte del Estado mucho más activa. Si no, realmente termina siendo una ley con una letra muerta, la ley de alquileres. Yo creo que cuando uno hace un análisis y un balance de lo que ha sido la ley, realmente empieza o ha dado muchísimas respuestas a muchísimas preguntas que tenían familias al sentarse, recién comentaba, al sentarse a renegociar las condiciones de un contrato. Y en esto la ley plantea, la primera consulta era, bueno, ¿cuánto me tiene que aumentar el alquiler o cuánto es el aumento que me correspondería o que estaría bien? Y bueno, la ley viene a plantear, aunque sea un parámetro objetivo, de cuánto tendría que ser el aumento. Hoy muchos plantean de lo alto que está siendo el índice, pero yo les quiero consultar. O sea, cuando se sentaban a discutir antes una renegociación que pasa incluso en muchos contratos comerciales, lo que se ponía sobre la mesa era la rentabilidad del propietario y la inflación. Y en esos términos, con la situación económica hoy como que estamos viviendo, imagínense con una inflación del 50% interanual que hemos tenido en este año, ¿cuánto hubiera sido el aumento? ¿Cuánto sería el aumento que estaría planteando el mercado inmobiliario en estos términos? Y bueno, yo creo que desde ahí es la primera respuesta que tiene la ley de alquiler en este sentido. Bien, entonces, desde tu perspectiva y en relación a lo que vos has podido observar, en relación a las personas que se acercan a Inquilinos Córdoba a consultar, la ley a priori sería positiva. Sería positivo en este sentido y yendo al índice. O sea, vuelvo a insistir, nosotros creemos que el índice hoy está siendo un número alto. Estamos en septiembre, o los contratos que han renovado en septiembre, estamos hablando de un 47% de aumento para el segundo año, pero el problema no es el índice. El problema es la situación económica y la macroeconomía. Si nosotros hubiéramos hecho un corte a los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, es decir, el año pasado, hubiéramos tenido un aumento casi semestral de un 11% según el índice, y si lo hubiéramos proyectado lo que fue el año pasado, los índices del año pasado, hoy estaríamos hablando de un ajuste del 32-33% anual, con una coyuntura y una macroeconomía mucho más estabilizada. Y uno quiere comparar lo que sucedía antes de la entrada en vigencia de la ley, y es necesario hacer una observación. A aquellas familias que renovaron o firmaron un contrato antes de la entrada en vigencia de la ley con un 15% semestral de aumento que es acumulativo, van a terminar pagando en los últimos 6 meses de su contrato un aumento del 52%. Cuando las familias que firman de acuerdo a la nueva ley van a terminar pagando un 47%, es decir, 5% por debajo. Y después, las familias que firmaron un contrato con un 18% semestral, que había muchos contratos que lo hacían, van a terminar pagando casi un aumento a finales de ese contrato, un 64%. Las familias, vuelvo a insistir, que firmaron con la nueva ley de alquileres van a pagar un 47%, que vuelvo a insistir, es alto, pero estamos hablando de casi 20 puntos por debajo de lo que firmaron aquellas familias que hoy quieren convencer a esos inquilinos que les convenía el índice de la manera como estaba antes que como lo plantea hoy la ley de alquiler. Maxi, particularmente es cierto lo que vos mencionas en cuanto a los índices, pero otro de los puntos de cuestionamiento es el punto de partida, desde dónde sale ese alquiler. Es cierto que en el transcurso del contrato, por allí puede que sea beneficiosa esta fórmula para el inquilino en relación a la inflación, pero bueno, ¿qué ha sucedido? Muchos inmuebles salen del mercado, entonces al haber poca oferta y mucha demanda, el punto de salida de ese contrato, o sea, el primer alquiler,
es muy alto y después, bueno, van los ajustes que dice la ley. Y ese es uno de los cuestionamientos que nos llegan de los inquilinos. Sí, yo creo que en ese punto hay que, en ese planteo me parece bastante correcto lo que manifesta Joan. Yo creo que hay que hacer 3 observaciones. La primera es que las renovaciones que había antes de la entrada en vigencia de la ley entre un contrato y otro siempre han sido muy altas. El promedio siempre ha sido por encima del 40 y el 50%, con lo cual hoy que el mercado inmobiliario trate de resaltar esa situación y echándole la culpa a la ley de alquileres es desconocer lo que sucedía antes, porque antes pasaba de que vos tenías entre un contrato y otro un aumento entre un 40 y un 50%. El segundo punto que me parece interesante resaltar es que ha habido una constante presión por parte de las inmobiliarias y los grandes desarrollistas de insistir en que esta ley no conviene y que justificar o buscar algún tipo de justificativo para aumentar el precio inicial del alquiler, que la única justificación es que realmente nosotros necesitamos un lugar donde vivir. Y en este aumento y en esa presión para que no lo quieran, para no alquilar o aumentar el precio, hay también un tercer punto y una tercera observación, que es lo que viene, quiénes son, como recién preguntaba, quiénes son los que están perdiendo con esta instancia. Lo que están perdiendo con esta instancia son 2 actores o sujetos. Primero los inquilinos y segundo los pequeños propietarios. ¿Y por qué digo esto? Porque las grandes inmobiliarias y los grandes desarrollistas están presionando para que no haya oferta de viviendas para alquilar porque dice que la rentabilidad es baja o que no conviene alquilar. Entonces los pequeños propietarios sacan sus viviendas en alquiler para ponerlos en venta y pasan 5 meses, 4 meses que no lo alquilan ni lo venden. Y eso hace de que ante la excesiva oferta empiecen a rematar, como hoy está sucediendo, que tenemos precios de viviendas o para vender o de departamentos para vender casi un 20% por debajo de lo que eran los índices en términos de dólar antes de hace un año. Y eso hace que quienes lo compran, los grandes desarrollistas que lo van a comprar para poner esas viviendas en alquiler o para revenderlas después cuando se revalorice nuevamente eso. Y las otras que ganan son las inmobiliarias, que particularmente en Córdoba lo que están buscando es que a medida que se seca la plaza y convencen de esta situación, aumenten el precio del alquiler y ganan, porque a medida que nosotros pagamos más alquiler, se paga más comisión. Entonces, hoy realmente, por esta presión de que no quieren que funcione la ley de alquileres, con un índice alto, que era lo que yo estaba planteando recién, no es un índice bajo. Entonces voy a hablar de que no conviene a los pequeños propietarios o que no le conviene a los inquilinos, en realidad es en beneficio de estas grandes inmobiliarias que están comprando barato mejor dicho, los grandes desarrollistas que están comprando barato y las inmobiliarias que están buscando cada vez cobrar más comisión. Yo pongo esta pregunta nuevamente. ¿Cómo sería el aumento? ¿Cómo estaríamos hablando hoy el tema de precio de alquiler y aumento en particular si no hubiese un parámetro objetivo con los índices macroeconómicos que tenemos? ¿Y cómo cambiaría la situación si hoy la comisión inmobiliaria le pagara el dueño? Bueno, habría que verlo, sin duda es un razonamiento también contrafáctico porque no sabemos cómo sería la situación, sí tenemos los antecedentes y eso lo reconocemos, por supuesto. Maxi, simplemente agradecerte porque se nos acabó el tiempo del programa, nos parecía importante tener tu apreciación sobre el tema. Te mandamos un abrazo, muchas gracias. Gracias.